día de hoy tengo el agrado y el gusto de presentarles a la doctora Virginia Martínez, que nos va a estar impartiendo o que nos va a impartir el seminario del día de hoy. Un poquito hablando acerca de la biografía del currículum de la doctora Virginia. La doctora Virginia se licenció en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco en el 2001 y le otorgaron el premio extraordinario de licenciatura y en 2005 se doctoró y recibió el premio extraordinario de doctorado. Y bueno, su tesis doctoral se centró en la elaboración y caracterización de películas híbridas colorantes arcilla. Después realizó una estancia postdoctoral de 2 años en la Universidad Católica de Lovaina, bajo la supervisión del profesor Johan Hofkens. Y bueno, a partir de enero de 2018 se convirtió en investigadora permanente de la Universidad del País Vasco. Sus principales líneas de investigación actuales son estudios de nuevos cromóforos y nanopartículas funcionalizadas para bioaplicaciones, así como el desarrollo de materiales híbridos fotoactivos basados en la combinación de colorantes fluorescentes y estructuras porosas con aplicaciones ópticas. Y el día de hoy, la doctora Virginia nos va a hablar acerca o su charla tratará acerca de materiales fotoactivos híbridos colorantes solita con propiedades ópticas de interés. Adelante, Virginia. Vale, pues nada, lo primero que agradeceros esta invitación. Muchas gracias, Eduardo. Nosotros ya nos conocimos en la Universidad Católica de Lovaina, pero ya esto ha sido hace muchos años. Entonces, que de verdad agradeceros esta invitación, es un placer. Y nada, que bueno, es virtual, ojalá hubiese podido ser presencial y así, pues nada, voy hasta allí, cruzo el charco y visito un poco México, que no lo conozco, pero bueno, quién sabe. Vale, voy a minimizar ahora un momento mi vídeo, que es que a mí se me ve diferente. Y nada, bueno, hablando con Lalo, bueno, como ha dicho, trabajamos en dos líneas principales y me dijo que lo que más podría interesar a la audiencia era pues esta, digamos, la segunda línea que llevamos, que tituló la charla Materiales fotoactivos híbridos, que están basados en la combinación de colorantes fluorescentes y materiales teolíticos, y que voy a mostrar algunos ejemplos de propiedades ópticas de interés. Vale, como hemos... Uy, ahora no me pasa, un segundito. Creo que la primera va muy lenta, es que no me pasa, perdonad. Ahora, vale. Bueno, voy a empezar con una introducción que, claro, bueno, ya lo hemos hablado un poco antes, para los que no estaban, pues no sabía muy bien la audiencia que iba a tener y he empezado un poquito, voy a empezar la charla pues con nociones muy básicas, porque yo voy a hablar todo el rato de la luz visible principalmente, y nada, simplemente decir que, bueno, pues que dentro del espectro electromagnético comprende entre 400 y 700 nanómetros. Más allá también tendremos el NIR, que es muy interesante, el infrarrojo cercano, y también hablaré un poco de la luz ultravioleta. Bueno, como muestra esta tabla, cada longitud de onda tiene asignado, digamos, una longitud, cada color, perdón, tiene asignado una longitud de onda o un rango de longitudes de onda. Y por eso me gustaría hablar primero del color y las diferencias del color como lo entendemos, ¿vale? Estos tres colores, el amarillo, el magenta y el color ciano, se llaman colores primarios pero sustractivos. ¿Por qué se llaman sustractivos? Porque estos son los colores primarios que nosotros utilizamos, por ejemplo, digamos, en una impresora, ¿no? En los cartuchos de una impresora. Y es porque al final lo que vemos es el color complementario al que absorben. Por ejemplo, un ejemplo claro es el amarillo absorbe en el azul y refleja el rojo y el verde, y así sucesivamente. Pero todos ellos los vemos porque ya están iluminados, digamos, sobre una luz blanca. Si no, el color que veríamos sería diferente. Hay un montón de pigmentos naturales que pueden mostrar diferentes colores. Aquí he puesto las moléculas típicas, por ejemplo, del betacaroteno y la clorofila, pero a lo que quería llegar aquí un poco es que hay muchas sustancias que presentan color, pero muy pocas presentan lo que nosotros, bueno, en lo que quiero hacer hincapié en esta charla, que es, digamos, propiedades luminiscentes, que puede ser la fluorescencia o la fosforescencia. Vale, en este caso son, digamos, sustancias o cromóforos, en este caso de los que voy a hablar, que son capaces de emitir luz, no que tienen un color y aparte emiten otro color. Y esto se da porque, en primer lugar, para que esto ocurra, la muestra tiene que ser excitada. Puede ser, generalmente es con luz, pero puede haber otras maneras, lo vamos a ver a continuación. Y lo que pasa es que pasa de su estado fundamental, que generalmente es un estado singlete, apareado, a un estado
excitado, también singlete. Entonces, si tiene la capacidad de florecer, ¿vale? Vamos a obtener, digamos aquí, una fluorescencia, esta sería su absorción, una fluorescencia a mayores longitudes de onda. Es decir, si absorbe, por ejemplo, en el azul, podríamos obtener emisiones en el verde o incluso mayores longitudes de onda. Hay también moléculas, que voy a hablar más adelante, que tienen también la posibilidad de, aunque es una transición prohibida, de tener un cruce intersistema del singlete al triplete. Y dependiendo de, bajo ciertas circunstancias, digamos, son capaces también de emitir luminiscentemente desde su estado de triplete. A esto se le conoce como fosforescencia, y la diferencia entre las fluorescencias es que está todavía, digamos, a mayores longitudes de onda y este tiempo tarda mucho más. Si bien la fluorescencia se da en una escala de nanosegundos, la fosforescencia está desde el rango de los microsegundos incluso hasta los segundos, ¿vale? Entonces aquí quería hablar un poco, porque nos va a venir bien a lo largo de los materiales hablar de los tres colores primarios, pero en este caso aditivos. ¿Por qué los llamamos aditivos? Pues porque en este caso son colores de adición. Lo que hacemos son fuentes de luz que se van adicionando sobre, digamos, una superficie oscura, negra. Y estos son, por ejemplo, los tres colores primarios, digamos, que tendríamos para sintonizar el televisión, ¿no? Entonces, si combinamos todos los tres primarios, que es el verde, el rojo y el azul, en igual de intensidades, pues obtendríamos, digamos, el color blanco y luego, dependiendo un poco de las mezclas, pues todos los colores, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un poco la diferencia que queríamos hacer. Es importante porque también hay ejemplos típicos que hay sustancias, no solo de laboratorio, que son capaces de emitir luz y, en este caso, la fluorescencia. Un ejemplo muy típico, pues es el de una bebida que, no sé si en México se llama aquí, aquí se llama tónica, ¿no? Que contiene una sustancia que es la quinina, la bebida es transparente, porque su absorción está en el ultravioleta, es decir, nuestro ojo no es capaz de detectar ningún color porque está por debajo de 400, y en cambio tiene la capacidad de florecer en este rango de 400 a 500, que es más o menos donde está el color ciano, ¿vale? Y por eso cuando pues entramos en alguna discoteca o en algún bar que tiene estas luces, siempre tiene, estas luces tienen una ligera, digamos, excitación en ultravioleta. La fluorescencia tiene un montón de aplicaciones, un montón. Y podemos hablar de las típicas cotidianas. Estos son billetes de euro, pero me imagino que en todo billete, pues para evitar falsificaciones, pues tienen tintas fluorescentes, ¿no? Otra aplicación cotidiana y realmente es en los detergentes. Si veis este detergente, parece que tiene como una luminiscencia azul. Y esto es debido a que, si os acordáis del círculo cromático que os he puesto antes, el azul es el complementario del color amarillo. Y uno de los problemas más importantes de la ropa es que se amarilla la ropa blanca, estoy hablando. Entonces, lo que hace este es, digamos, minimizar ese color amarillo de la ropa, simplemente simulando esta mezcla del azul un poco luminiscente con el amarillo. Luego también tenemos aplicaciones en forense, que es muy típico lo que se llama la solución de luminol, para detectar sangre bajo luz ultravioleta, y simplemente lo que pasa es que en presencia sobre todo del grupo hemo, que tiene hierro, actúa de catalizador de una reacción. En este caso no es luminiscencia así, sino quimoluminiscencia producida por una reacción química, y aparece la luz. De la misma manera, también pues estos sticks que se suelen utilizar para la iluminación, viene también de la quimoluminiscencia. Bueno, como quiero presentaros más ejemplos, bueno, estos son un poco las reacciones que tienen lugar con el luminol o cualquiera de estos de los glow sticks, pero bueno, simplemente que se generan productos en estado excitado que luego se tienen que desactivar, se desactivan de manera luminiscente. Otro ejemplo muy típico que también se da en la naturaleza es lo que se llama bioluminiscencia. El organismo típico, el insecto típico es la luciérnaga esta, y luego también el pez este, que creo que es un mero, ¿verdad?, que salía en esta película de Buscando a Nemo, y al final es también otro producto, una sustancia que se genera, la luciferina, que se oxida en presencia por una enzima y genera un producto en estado oxidado. Y luego quería destacar lo que se conoce como el Green Fluorescence Protein, la proteína fluorescente verde, que tiene un montón, que ha tenido desde hace tiempo un montón de aplicaciones, sobre todo en biología y medicina, para poder ver procesos, digamos, moleculares que ocurren a tiempo real,
en biología y bueno, y fue merecedora, perdón, del Premio Nobel de Química en el 2008 por estos tres investigadores. Una fue capaz de aislarla y estudiar sus procesos fotofísicos, otros incluso de mejorarla y mutarla para que no solo diese el color verde, sino otros colores. Y de hecho hay un montón de investigación sobre este color. Y ya quería entrar en las aplicaciones de la fluorescencia, digamos, a nivel más de investigación y bueno, su mayor aplicación, como hemos dicho, de la GFP, de la proteína esta fluorescente, es en bioquímica y en biomedicina. Generalmente se utiliza mediante sondas fluorescentes y por imagen de microscopía fluorescente. Y además esto ha tenido un gran auge en los últimos años porque la microscopía fluorescente, al ser una microscopía óptica, pues bueno, está limitada a su resolución espacial por el límite de difracción de la luz, que no era mucho más de 200 nanómetros, digamos, ya tirando a un límite teórico alto. En cambio, ha habido un gran auge porque, bueno, merecedores de otro premio Nobel, en este caso en el 2014, por diferentes aproximaciones, Stefan Hell por un lado y Moerne por otro, por Stochastic, bueno, pues seguramente el profesor Eduardo podría explicarlo casi mejor que yo, porque de esto fue lo que estuvimos trabajando en Bélgica cuando coincidimos. Bueno, pero fueron capaces de, digamos, desarrollar lo que se llama la microscopía fluorescente de alta resolución o nanoscopia. Y fueron capaces, aquí he puesto algunos ejemplos de mejorar lo que se obtenía a modo convencional en esta imagen, y esto sería la imagen que obtendríamos en alta resolución. Bueno, aquí tenéis diferentes ejemplos y, bueno, cómo se ha mejorado pues esta microscopía fluorescente de alta resolución. Vale, entonces un poco a lo que yo quería llegar con esta introducción, igual ha sido en exceso, igual ya todo esto ya lo conocíais, pero bueno, por si acaso, es que hay un montón de investigación en el desarrollo de colorantes, que sean fluorescentes, que sean muy brillantes, que sean muy fotorresistentes, que sean específicos dependiendo pues para donde los queramos implantar, que tengan diferentes luminiscencias en rangos del intervalo y bueno, aquí os he presentado diferentes familias de colorantes comerciales, ¿vale? Nosotros vamos a usar algunos de ellos y lo que vamos a hacer realmente consiste un poco en esta línea de investigación. Lo que queremos obtener es materiales híbridos. Lo que combinamos son estas moléculas fotoactivas, o sea, los colorantes fluorescentes, los vamos a ocluir en sistemas cristalinos unidireccionales, o sea, en materiales tridimensionales, pero que sus poros sean en una dimensión, ¿vale? Que sean, digamos, poros acanalados y que el tamaño de poro coincida bastante bien con las dimensiones, digamos, moleculares de los colorantes que hemos elegido. Todo esto lo que nos va a ayudar es a obtener una organización supramolecular que va a ser importante para desarrollar ciertas aplicaciones ópticas y además vamos a conseguir mejorar también parte de sus propiedades fotofísicas. Bueno, como materiales teolíticos nosotros hemos elegido los sistemas que se llaman aluminofosfatos. Los aluminofosfatos son materiales teolíticos. Las teolitas son aluminosilicatos, donde está el aluminio y el silicio coordinados con el oxígeno y interconectados, y en este caso es el aluminio y el fósforo, ¿vale? A diferencia de las teolitas, estos sistemas presentan una carga neutra, no una carga negativa en este caso, porque los dos tienen valencia 3, ¿vale? Pero va a ser necesaria una carga negativa neta, que la vamos a inducir más tarde, como voy a explicar. Pero bueno, primero quería presentar las tres, digamos, para nosotros estructuras teolíticas con las que vamos a jugar un montón a lo largo de esta charla para que veáis lo que hemos podido conseguir. El Alpo 5, que su entrada tiene 14 tetraedros, 12, y es circular. Esta entrada de poro también tiene 12 miembros, que llaman así 12 tetraedros, pero ya es más elíptica, y esta es la más chiquitina de todos. Está formada por 10 miembros, que se llaman así, ¿no? Forman la entrada, digamos, la conexión de 10 member rings se llaman, y el poro también es elíptico. Bueno, con eso lo que queremos es, como ya os he dicho, controlar la distribución de los colorantes fluorescentes, que son cromóforos orgánicos, ya os he contado antes, y también la agregación molecular de los colorantes. ¿Por qué digo lo de la agregación? Bueno, pues como ya he dicho, hay un montón de colorantes fluorescentes. He presentado esta estructura general que variando simplemente estos heteroátomos podemos jugar con emisiones desde el azul hasta el rojo y estos sustituyentes. Tenemos un montón de familias, las rodaminas, acridinas, oxacinas. Todos ellos presentan bandas muy fuertes en absorción y en emisión, como ya he dicho, jugando con la estructura molecular en diferentes intervalos, ¿no? ¿Problema?
que generalmente para propiedades ópticas necesitamos mucha cantidad de cromóforo, ¿no? O sea, se llaman muestras ópticamente muy densas. Y bajo estas condiciones, estos colorantes, muchos de ellos son muy planitos y tienen una alta tendencia a la agregación molecular. ¿Por qué digo que esto puede ser un problema? Bueno, aquí presento de forma muy breve hay una teoría que se llama la teoría de excitones, que dependiendo de la geometría que adopte un monómero, se predice diferentes propiedades, digamos, fotofísicas. Por ejemplo, si los monómeros, se apilan, digamos, en un apilamiento ordenado paralelo, tipo sándwich se llama, se dice que se forman agregados H. Estos agregados H están caracterizados por bandas de absorción desplazadas más al azul, a longitudes de onda más pequeñas, pero no son fluorescentes y además cuenchean enormemente la fluorescencia de los monómeros. Con lo cual, en principio, son, digamos, geometrías que no son deseables y estamos intentando evitar. Por otro lado, tenemos aquí los agregados tipo J, que son ya como se llama cabeza-cola, que pueden estar totalmente en disposición cabeza-cola, un poquito desplazados, un poquito en planos paralelos, y estos presentan bandas al rojo respecto al monómero en absorción y también pueden ser potencialmente fluorescentes. Ya podéis haceros una idea por qué nos interesan un poco las teolitas acanaladas en una dimensión, ¿vale? Vale, ¿cómo hacemos la preparación de las muestras? Bueno, como ya os he dicho, los aluminofosfatos, la síntesis es muy similar a las teolitas. Se echa una fuente de aluminio, pues generalmente es un óxido de aluminio, una fuente de fósforo y luego siempre un template, que es el agente director de estructura, que generalmente son aminas, ¿de acuerdo? En este caso no son tan exquisitos como las teolitas y no hay que controlar tanto el template, quiere decir que varios templates valen para generar una de las estructuras que requiramos. Vale, y lo que hacemos aquí es añadir en el gel de síntesis directamente el colorante. ¿Por qué? Porque a medida que se va formando el cristal y va creciendo, el colorante queda directamente dentro, fluido, con lo que no es un proceso difusional y así podemos conseguir, porque hacemos como a veces simulaciones de antemano, un ajuste muy perfecto entre las dimensiones del colorante y las dimensiones del poro. También podemos rellenar, digamos, agujas o cristales muy largos, porque no es difusional, como ya he dicho, se evita el colapso en las entradas y se rellena todo homogéneamente. Si realmente el confinamiento es muy estrecho, prevenimos la fuga del colorante y además esto es un one pot. Echas todo y se reduce el tiempo de preparación de las muestras. Claro, como todo lo bueno tiene su parte mala y es verdad que tiene inconvenientes. Como ya he dicho, ya es para dirigir una cierta estructura y que no cristalice otra fase necesitamos un agente director, que son aminas. Y por eso nuestros colorantes no pueden ser del todo muy diferentes a las aminas que añadimos al gel, ¿vale? Porque si no, entonces induciríamos igual la cristalización de otro tipo de fase no deseada. Además, los colorantes son siempre cromóforos, orgánicos, y como el gel es agua, deben ser lo suficientemente solubles. Por eso siempre usamos colorantes catiónicos que su solubilidad en el gel es mayor. Y como son catiónicos, por eso, y como ya he dicho que estas eran neutras, lo que hacemos es doparlo con magnesio. El magnesio al final es un metal monovalente, a diferencia del aluminio y el fosfato, entonces genera una carga negativa neta y esa carga ayuda a que se incorpore, digamos, más cantidad de colorante que va a ser catiónico. ¿Vale? Entonces voy a empezar con algunos de los ejemplos que hemos conseguido y en aplicaciones, digamos, y el primero de todos es pues los sistemas antena. De hecho, uno de los retos de muchos científicos en fotoquímica es imitar a estos organismos fotosintéticos que son capaces de recolectar la luz solar de forma súper eficiente y van transportando energía de forma muy eficiente a un centro de reacción donde la energía, digamos, lumínica se convierte en energía química. Y estos centros, ¿realmente en qué consiste? ¿No? Estas antenas, recolectores, pues realmente son cromóforos, pues generalmente la clorofila, por ejemplo, que están embebidos en dominios proteicos de tal manera que estos dominios hacen que tengan la configuración más adecuada para maximizar este proceso. ¿Y cómo transfiere la energía? Generalmente se hace por lo que se denomina un proceso FRET, Foster Resonance Energy Transfer, y bueno, pues para que esto sea eficiente, pues tiene, digamos, ciertos parámetros a tener en cuenta. Bueno, es importante que el que se llama donor, que es el que capta, digamos, la luz,
su espectro de emisión solape suficiente con el siguiente, que es el aceptor, el espectro de absorción del aceptor, ¿vale? El solapamiento es muy importante. También los rendimientos cuánticos del lado de sus tiempos de vida son importantes. La orientación entre ellos es importante, por ejemplo, en disolución es random, pero se puede controlar, por ejemplo, en este tipo de estructuras unidimensionales, y sobre todo también, digamos, el factor que más depende es la distancia entre ellos. Generalmente, pues se puede obtener estas transferencias de energía en distancias que, digamos, no más de muchos nanómetros, ¿vale? Vale, sistemas antena. El desarrollo de estos sistemas antena empezó hace muchos años un investigador que ya se jubiló, Guion Calzaferri, y lo hizo en zeolita L. La zeolita L está aquí representada, tiene un tamaño de poro de unos 7 angstroms, ¿vale? ¿Y qué es lo que hizo? Pues a Guion Calzaferri se le ocurrió embeber colorantes, en este caso siempre por difusión, que va a ser la diferencia un poco con lo que hicimos luego después nosotros, y lo que hacía era embeber colorantes con diferentes, digamos, propiedades de absorción de emisión, de tal manera que primero embebía uno por difusión, bien desde la fase gas o bien desde la disolución, luego el siguiente, de tal manera que los ordenaba en energía y se podía conseguir una transferencia de energía, en este caso, dependiendo del orden que ponía, digamos, la absorción de los colorantes del centro a ambos lados, o si digamos, lo ordenábamos al revés, metíamos primero el aceptor final, pues la transferencia de energía iría al revés, ¿no? De las esquinas. Vale, pues nosotros quisimos también desarrollar algo parecido a este tipo de antenas moleculares, pero nos interesaba muchísimo que en vez de fuese bidireccional en ambos lados, del centro a los lados o de los lados al centro, lo bonito podría ser encontrar algo que sea unidireccional, de lado a lado, ¿no? Entonces, para ello hemos jugado con 3 colorantes fluorescentes, que es la acridina, que emite en el azul, la pironina, que emite en el verde, y luego, como caso especial, una cianina, que lo contaré un poquito más adelante. Y bueno, y jugamos con, como ya os he dicho, con 3 tipos de estructuras. El ALPO 5 estructura AFI, el ALPO 36 estructura ATS, que la subrayo porque es la que nos ha dado interesantes propiedades. Vale, empezamos con la pironina I, porque, es un colorante comercial, muy barato, porque al final al hacer esta síntesis se gasta mucho colorante, por eso siempre vamos a colorantes comerciales, ¿no? De laboratorio no, porque estaría mucho su síntesis para pocos miligramos y que podamos consumirlo a la hora de optimizar la síntesis en poco tiempo, ¿vale? Y además es un buen candidato para comprobar el estado de la agregación, porque como he dicho, emiten el verde, pero sus agregados, si los hay, en este caso deberían ser J, emiten en el rojo, y es muy fácil verlo. Entonces, de acuerdo a sus dimensiones moleculares, pensamos que cualquiera de estas dos estructuras, tanto el MAPO 5 como el MAPO 36, podría ser idóneo. ¿Qué nos ocurrió? Pues que en el MAPO, lo llamo MAPO porque tiene magnesio, o el ALPO 5, la estructura AFI, vimos que su fluorescencia prácticamente se apagaba. Teníamos menos de un 1% en su rendimiento cuántico fluorescente. Entonces, nos llegó a pensar, lo que empezamos a pensar es que posiblemente este poro era lo suficientemente grande para estas dimensiones para llegar, digamos, a alojar al menos un dímero en estructura H, digamos, apilada en sándwich, ¿vale? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a probar otra estructura, en este caso el MAPO 36 con estructura ATS, que lo que se hace realmente es achatar solo un poco el poro cilíndrico y se convierte en poro elíptico, ¿vale? Y nuestra sorpresa fue que encontramos, si veis aquí, luego lo voy a poner en grande, esta es su imagen de transmisión, y veis que hay una coloración de color, aquí hay menos color rosita típica de la pironina y aquí más. Y lo que llegamos a entender es que a medida que se va formando el cristal, primero se ocluye mucha cantidad y a medida que va creciendo y va creciendo, que crece el cristal solo unidireccionalmente, no se va agotando del todo, pero cada vez el gradiente de concentración es menor y se va ocluyendo por cantidad de pironina. Y como observáis aquí, tuvimos, aquí lo he puesto más en grande, tuvimos, digamos, en emisión, esto es una imagen de fluorescencia con una cámara CCD a color que te da los colores reales, como el color del semáforo en una aguja. Y entonces, analizando un poco, vimos que la parte verde, donde menos colorante hay por transmisión, es este espectro típico del monómero de pironina, y en el otro lado vemos que coexiste todavía un poco el monómero con bandas ya típicas de agregado, que en este caso es difícil identificar, pero podría ser dímeros de agregado con diferente geometría o un dímero y un agregado superior que se pongan, digamos, más en fila, ¿no? Más de 2, 3 unidades o 4. Vale, se hicieron algunos cálculos y efectivamente una de las formas, digamos, cuando tenemos mucha cantidad de colorante más estable en la estructura AFI o MAPO 5
se iría esta formación de agregados tipo sándwich o tipo H, y en cambio en ATS se vio que, digamos, que el mínimo de energía se obtenía cuando el colorante pironina se distribuía en este tipo de agregados tipo cabeza cola. Vale, entonces lo que pensamos es, entonces, ¿es posible que hemos encontrado un efecto antena unidireccional de tal manera que si excitamos a la parte en orden de energía del monómero, la energía se pueda transferir al otro lado durante muchas micras? Acordaros que tiene que ser muy eficiente porque el proceso de FRET ocurre en nanómetros y en este caso estamos hablando de cristales de longitudes de micra. Bueno, pues se hicieron experimentos, esto fue en colaboración con la Universidad de Bélgica, donde trabajamos porque tienen muy sofisticados. Y lo que se hizo fue unos experimentos que se llaman de excitación remota. Se fija la excitación en un punto, en este caso teníamos que identificar que era la parte donde estaban los monómeros, que en estas agujas es muy fácil porque veíamos que era donde menos color rosa había, ¿no? Y se iban moviendo con otro objetivo donde se detectaba. Como veis aquí los espectros, en esta parte donde sabíamos que estaba el monómero, porque era menos intenso el rosa, teníamos la especie del monómero y a medida que nos íbamos moviendo más o menos, cada vez iban apareciendo mejor las bandas de los agregados. Con lo que podríamos decir, perdón, que no me da. Vale, como podríamos decir que parecía que habíamos conseguido un efecto antena que encima viajaba unidireccionalmente a lo largo de muchas micras. Ya ves la escala aquí. Vale, pues entonces cogimos otro colorante, en este caso la acridina, que absorbía en ultravioleta y emitía en el azul, un color complementario, digamos. Y vimos que había un efecto muy similar, ¿veis? Este sería la parte de donde se alojan los monómeros y el verde, que es a mayor longitud de onda, donde se alojan sus agregados J superiores. De hecho, hicimos los espectros en cada parte y vimos en este caso, las bandas no son tan, digamos, separadas del monómero como en el caso de la pironina, pero veíamos que se desplazaba el rojo. Aquí el color no se ve muy bien porque es un colorante que absorbe principalmente en ultravioleta, con lo cual, y un poquito en el azul, con lo cual muestra un amarillo muy pálido. Y en la imagen de transmisión no nos daba muchos datos, pero sí en fluorescencia. Hicimos de nuevo el mismo experimento que os he contado antes, en este caso excitando en ultravioleta y no en el visible. Fijamos la excitación en la zona donde sabíamos que había monómeros y fuimos moviendo la detección. Y como veis aquí, se obtenía, digamos, un shift a mayores longitudes de onda. Vale, entonces se nos ocurrió, ¿es posible mezclar estos dos colorantes y extender, digamos, la acción de la antena? Es decir, así podríamos ser capaces de absorber luz ultravioleta, que sería de interés, y convertirla incluso al rojo. Es decir, llevarla desde el ultravioleta por el monómero de la acridina, por el monómero de la pironina, hasta los agregados de la pironina. Para ello, primero teníamos que estudiar si la acridina y la pironina, como hemos dicho, eran realmente una buena pareja FRET. Y sí lo son. Veis aquí cómo su espectro de emisión de la acridina solapa muy bien con el espectro de absorción de la pironina, con lo cual los llevamos adelante. Echamos diferentes proporciones, porque es importante tener no solo la concentración final absorbida, sino la proporción entre ellos de dador y aceptor. Sabíamos ya por Calzaferri que para que se den eficientes FRET en zeolitas acanaladas, en este caso la L, generalmente se necesitaba más dador que aceptor, cosa que no pasa en disolución, digamos, ¿vale? Probamos diferentes concentraciones quimolares de colorante y fuimos aumentando diferentes de ellos, ¿vale? Y bueno, pues probamos estos en bulk, excitando y vimos que sí, que veíamos la acridina, pero también podíamos llegar a ver los agregados de la pironina. Lo hicimos también en las agujas. Esta es una imagen excitando en ultravioleta y como veis, aquí se ve el azul típico de la acridina y al otro lado volvemos a ver los agregados de la pironina. En esta imagen de aquí lo que hemos hecho es poner un filtro de corte donde se observe solo, digamos, la pironina. Hemos quitado todo el azul y hemos excitado en el ultravioleta y vemos también cómo está dispuesta la pironina, que se conserva perfectamente como lo habíamos explicado anteriormente. Hicimos también estos experimentos de excitación remota y como veis aquí se observa que en el lado donde están los monómeros, en este caso coexiste la acridina y la pironina, sus monómeros, vemos como la acridina y el monómero de la pironina, a medida que nos vamos moviendo, desaparece porque su transferencia de energía cada vez es más eficiente y cada vez se observan, digamos, de forma más intensa la forma de los agregados, o sea, el espectro de los agregados de la pironina. Con lo cual podríamos esquematizar que ocurriría un poco algo así. Se mezclan los monómeros de acridina y pironina y al final hay como un orden de energía hasta que llega al otro extremo a los agregados, ¿no? Vamos a decir un poco así. Vale, entonces como vimos, un segundito, como vimos que era súper importante
que digamos el rol que hacían los agregados J para estos sistemas antena unidireccionales, se nos ocurrió probar estas antenas con una cianina. Las cianinas son súper importantes porque generalmente sus monómeros no son muy fluorescentes, o no lo son, al menos en disolución, pero tienen generalmente agregados J muy fluorescentes y además presentan diferentes, digamos, fluorescencias a poco que varíe su geometría. Entonces nos pareció interesante probar con este tipo de colorantes a ver qué pasaba con sus agregados J. En este tipo los estábamos forzando al meterlos en sistemas acanalados. Bueno, en este caso, este colorante es ligeramente más grande que los dos anteriores que os he presentado, y por eso dijimos que íbamos a probar primero en el Alpo 5, en el Mapo 5, con estructura AFI. Y además esta estructura es mucho más fácil de obtener. O sea, cuando salen impurezas en otras fases, generalmente que estamos buscando suele ser Alpo 5, ¿no? Entonces observamos un color amarillo anaranjado que pues asignamos a posiblemente agregados J. Y si veis en este lado, vemos que las puntas están apagadas. ¿Qué es lo que pasa? Se me ha olvidado explicar. Estos colorantes no son fluorescentes sus monómeros porque debido al libre giro de este enlace, generalmente los monómeros no son fluorescentes porque se desactivan principalmente por esta relajación vibracional y no fluorescentemente. Entonces, la idea era hacerlos en ambientes muy constreñidos para evitar estos procesos no radiativos que compitan con la fluorescencia. Pero vimos que en el Alpo 5 no era lo suficientemente pequeño para activar, digamos, la fluorescencia del monómero. Entonces, pues hicimos la síntesis. Aquí nos costó un poquito más porque al añadir esta fase nos costaba más obtenerla pura, nos salía mucha de Alpo 5, pero bueno, pudimos conseguir al menos bastante fase de Alpo 36. Y ya veis que solo con reducir un poco el tamaño de poro, de hecho, las propiedades fotofísicas de las agujas volvieron a cambiar enormemente. Por primera vez vimos una emisión verde que se atribuye al monómero de esta cianina, y al otro lado vimos la emisión de los agregados, pero que en este caso no eran amarillos, sino naranjas. ¿Por qué? Pues otra vez pensamos que era por la estructura de los agregados. Si bien en esta, que es un poquito más grande, tenemos agregados J cabeza-cola, es decir, se están poniendo así un poquito, digamos, desplazados, aquí prácticamente es un cabeza-cola puro, ¿no? Se ponen uno detrás de otro, digamos, en fila en el mismo plano. Y esto, según la teoría de Stoitonis, está de acuerdo, porque dependiendo del desplazamiento que tomen los monómeros, si están, digamos, más en línea en el mismo plano, su energía baja más hacia mayores longitudes de onda, entonces nos da más al naranja que al rojo, ¿vale? Hicimos los mismos experimentos, como veis poder ver aquí. Este es el espectro del monómero, este es el espectro del agregado. Y lo que hicimos aquí por primera vez fue un experimento nuevo y muy interesante, porque también se hizo en colaboración con la Universidad de Bélgica, la Universidad Católica de Bélgica. Y lo que hicimos fue aquí excitar en un punto concreto de la muestra y ver por Whitefield cuánto se iluminaba. Si observáis aquí, bueno, cogemos una de las mejores muestras, digamos, de mezcla acrina-pironina, y vemos que si excitamos aquí, que tenemos que estar seguros que esto es la zona del monómero, no haya efectos de guías de onda y no vuelva para atrás, es decir, que excites aquí y solo vaya unidireccionalmente hasta este lado, ¿de acuerdo? Y vemos cómo se enciende bastante. Pero dependiendo cómo están distribuidos estos colorantes, aquí se enciende también, pero no llega al final, se enciende menos, y aquí se enciende, bueno, casi hasta el final. Sin embargo, el colorante cianina, este que comercialmente se llama PIC, vimos que en todo momento, cuando excitábamos, aquí hay más imágenes, he puesto las más representativas, se iluminaba absolutamente toda la partícula. Cuando estiramos en el medio, toda esta parte quedaba oscura, es decir, la energía era unidireccional y no volvía hacia atrás por efectos de guía de onda, y aquí pues ocurría lo mismo, ¿no? Entonces vimos que esto podría ser realmente un buen desarrollo de una antena unidireccional. Vale, voy a llegar a la segunda parte de mi charla. ¿Cómo voy de tiempo? Creo que bien, ¿no? Y ahora me voy a dedicar, vale, me voy a dedicar a hablar de aplicaciones que hemos obtenido en la estructura que me falta, que es el Alpo 11. Esta estructura es la más pequeña de todos. De hecho, tiene lo que me he dicho, pues la entrada es de 10 rings, el poro es bastante más pequeñito y además tiene como unos pockets, se llama aquí. O sea, es el canal, aquí se ve mejor, es el canal y como un pocket. ¿Qué ocurre con esto? Que estas unidades casi no pueden hablar mucho, ¿de acuerdo? Y esto va a ser importante, ahora veréis por qué. Vale, vuelvo a mostraros un poco cómo baja bastante el tamaño de poro en esta estructura Alpo 11 o tipo AEL. Segundo, que no me pasa la diapo. Vale, probamos con un montón de colorantes también.
colorantes que sabíamos que podían entrar, porque esta estructura es ciertamente más pequeña, y tengo que decir que no entraría de ningún modo por difusión, o sea, o lo hacemos por este método de oclusión a medida que se va cristalizando o no difunde, ¿vale? Porque está justo, digamos, al tamaño de poro la mayoría de ellos. Voy a empezar con el ejemplo de los verdes. La pironina siempre es como nuestro sensor para ver qué tal va la estructura y luego un ejemplo más concreto de estos colores, ¿de acuerdo? Vale, pues la pironina, en este caso, ya veis que los rendimientos cuánticos y los tiempos de vida, cuando está ocluido, son mayores que la pironina ya en disolución, que es un colorante bastante rígido. Y esto era porque digamos, esta estructura ayuda a rigidizarlos. También vimos que son monoexponenciales, rendimientos muy altos, con lo cual en este caso no había ni agregados H, era imposible que entrase ahí, no hay espacio para un lapping, o sea, una disposición en sándwich, pero tampoco había J, y eso es por lo que se cuenta, por la formación de estos pockets que hay aquí, que hace que no puedan interaccionar entre ellos. Y esto era muy importante porque lo que manteníamos siempre era una alta fluorescencia. Los agregados J nos han venido muy bien, pero generalmente la fluorescencia global del sistema baja. ¿Vale? Se desplaza un poquito al azul y esto es porque están muy constreñidos, se desvía un poco la planaridad, pero bueno, siguen siendo fluorescentes, con lo cual nos valía. Y lo importante es que tenían razones dicroicas o radios dicroicos muy altos. ¿Esto qué es? Esto realmente es, los canales en esta partícula sabíamos que van en esta dirección y contábamos cuántas cuentas tenemos cuando ponemos un polarizador en esta dirección y cuántas cuentas en esta. Entonces, estos radios dicroicos, esto quiere decir que son muy altos, ¿vale? De los más altos publicados siguiendo este tipo de razones dicroicas. Vale, pues entonces decimos, bueno, pues ¿qué propiedad podríamos desarrollar o sacar provecho? ¿Qué podríamos sacar provecho en esta estructura AEL que sea un ambiente altamente constreñido y altamente rígido y sin agregación? Vale, estos colorantes, las acridinas, tanto la orange como la yellow, presentan alta tendencia a agregarse, entonces queríamos evitarlo, queríamos que fuesen muy fluorescentes. Y tienen otra cualidad. En este caso, tienen, como os he comentado muy al principio, una alta probabilidad de poblar el triplete. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, como hemos dicho, desde el triplete se podría dar la propiedad fosforescente. Es muy difícil, si no digo casi imposible, obtener fosforescencia a temperatura ambiente. Es verdad que hay mucha investigación en este tipo de propiedades, porque como este estado dura mucho tiempo, al final hay procesos competitivos que hacen que se desactive no radiantemente, o sea, compiten sobre ese proceso y al final ganan. Y además, estos colorantes tenían, digamos, un gap muy estrechito entre el estado excitado o singlete y el triplete. Entonces, si estamos a temperatura ambiente, puede haber, digamos, un reversible intersystem crossing. Si esto ocurre, ¿qué podría pasar? Que tendríamos una fluorescencia en el verde de estos colorantes en nanosegundos, pero si esto ocurre, deberíamos obtener una fluorescencia que se llama retardada en el tiempo, delayed, en este caso milisegundos o segundos. Vale, pues eso es lo que queríamos, a ver si al restringir, digamos, las molecular motion, me sale, perdón, que algunas están en inglés, los movimientos moleculares, podríamos activar no este proceso, sino este otro, ¿de acuerdo? Y aquí os he sacado unas fotos, medimos en una matriz polimérica este polvo, estos cristalitos, y lo metíamos bajo el microscopio y aquí podéis ver que a medida que pasábamos todavía se podía ver la fluorescencia. O sea, habíamos activado y una vez apagado todavía seguía floreciendo. Habíamos activado en las acridinas a temperatura ambiente este fenómeno de fluorescencia retardada. Aquí hay una película que igual se ve más claro. La hemos caracterizado, ¿eh? Esto está en preparación, en publicación. Estamos caracterizando los tiempos de vida de cuánto tarda esto y son muchos milisegundos porque al final somos capaces de ver la fluorescencia con nuestros propios ojos. Vale, otro ejemplo que nos vendría muy bien el porqué de utilizar el ALPO 11, ¿vale? La estructura ALPO 11, que es la que, repito, es del poro match y estos pockets. Pues la hemos utilizado también para estirilos. En este caso, el nombre comercial es el estirilo 722 y son muy interesantes porque tienen una absorción, digamos, muy alejada de su emisión, lo que se llama un alto Stokes. ¿Por qué? Es importante sobre todo para eficiencias LAS y este tipo de cosas porque minimiza filtros internos, es decir, procesos de absorción-remisión. Cuanto más solapen y más concentres, más pierdes fluorescencia, por resumirlo de alguna manera. Y esto es porque estos colorantes son capaces de emitir de estados a los que no son directamente los excitados, son estados de transferencia de carga. Que significa que una vez excitado, ayudamos a un trasvase de carga parcial de este grupo dador de electrones
anilina a este piridinium, que es aceptor de electrones. Por eso se distinguen tanto su S0 de su estado, que no es el S1, sino un charge transfer, un intramolecular, ¿vale? Esto lo que ocurre es que tras la excitación hay un enorme cambio de momento dipolar y generalmente este tipo de colorantes presenta valores altos de hiperpolarizabilidad que son muy importantes para el desarrollo de propiedades ópticas no lineales. Una, digamos, de las propiedades ópticas no lineales más interesantes es la generación del segundo armónico o secondary generation, proceso no lineal, que por la absorción, por ejemplo, en este caso de dos fotones, por ejemplo, en el NIR, podríamos generar luz en el visible, ¿vale? Convertirla. Esto es interesante porque la mayoría, por ejemplo, de los láseres ahora comerciales en el NIR, uno de los más populares es el neodymium YAG, que está a 1024, y siempre necesitamos cristales dobladores para convertir su longitud de onda en el visible, ¿de acuerdo? Problema, que cuando se cristalizan estos en estado sólido suele ser una cristalización centrosimétrica y no se activan este tipo de propiedades, y como hemos dicho antes, el tener este tipo de enlaces son moléculas muy flexibles y son muy poco fluorescentes generalmente en disolución. Entonces, lo que queríamos hacer era, bueno, estos son polvos el power este del AEL con este colorante ocluido, esta es su imagen fluorescente a diferentes concentraciones, y lo primero que vimos es que su fluorescencia se activó enormemente, un 55% frente a un 1% que daba en disolución. Además, también vimos que estaba altamente alineado a lo largo, en este caso los canales van ahí en el AEL cuando poníamos el polarizador en esta dirección y casi no se veía fluorescencia cuando estaba así, o sea, el colorante está ordenadito así, ¿vale? Un radio diclórico del 50%. Entonces, el siguiente paso fue comprobar si era capaz de generar este segundo armónico. Entonces, excitamos a 1000, 1100 en este caso, y vimos que sí que era capaz de generar. Esta es la banda del segundo armónico, esta es su fluorescencia, vamos, que también es trifotona fluorescence, ¿vale? Y vimos también, hicimos un estudio, esto también fue en colaboración con Bélgica, de todas las radiaciones del NIR, del infrarrojo cercano, pues, y vimos que interesantemente, que era interesante, que las cercanas a la del neodymium YAG, por ejemplo, eran las que mostraban una mayor intensidad y eran bastante eficientes. Vale, os voy a mostrar de forma muy breve porque ya me queda muy poquito y quería mostraros, me quedan dos ejemplos más, ¿vale? Este es otro colorante estirilo. Esto es una investigación que estamos llevando actualmente y nos ha sorprendido, y solo quería presentaros un par de diapos, que el colorante comercial en polvo es amarillo, pero cuando lo hemos incluido en las matrices teolíticas hemos obtenido un color rosa y nos ha llamado muchísimo la atención. Entonces estamos estudiando qué está pasando, cómo un colorante en polvo, digamos, puro, es amarillo y luego pasa a rosa. Pues lo primero que empezamos a jugar es con el pH, ¿vale? Generalmente, si veis aquí, cuando estamos a pH, digamos, bueno, incluso podríamos subir, supongo, más, que no sea ácido, tenemos esta forma, ¿vale? Y presenta estas dos bandas típicas, bueno, pues la típica que absorben el azul, como hemos dicho, la longitud de onda del azul, que es el complementario del amarillo. Pero claro, cuando vamos en este caso, a pHs un poquito más ácidos, el pK está a 4,5, tenemos este monocatión que lo que hace es que sea prácticamente transparente, o sea, que todavía no nos explica por qué es rosa en nuestro caso, ¿vale? ¿Por qué es transparente y por qué su absorción se desplaza al azul? Pues bueno, porque al final se protona, digamos, esta amina terciaria, que es la más básica, y entonces se pierde deslocalización de este par de electrones que tenemos aquí, con lo cual el sistema se hace menos aromático y se desplaza al azul. Entonces, nuestra idea de qué es lo que está pasando cuando lo estamos encapsulando en el ambiente costeñido de los aluminofosfatos, pues se planteó que podría existir esta segunda especie de monocatión que está desplazada al rojo. ¿Por qué? Es verdad que en disolución es muy difícil que esto se dé porque esta amina es mucho menos básica que esta amina. Por lo tanto, en disolución tendrá a protonarse siempre esta y no esta, pero esta amina tiene la particularidad que, si os acordáis del primero que os enseñé, el primer estilo, el 722, es de que, de nuevo, este par de electrones este sería el dador, este sería el aceptor, se pueda, digamos, un trasvase parcial de energía y de esta forma súper conjugada, mucho más que esta, muy planita y que se desplace al rojo. Y lo hablo de planita porque ahí es donde quiero llegar. Hicimos también la prueba de encapsular este colorante en los alpos, ¿vale? Siempre está protonado, tengo que decir. El gel es generalmente gel de síntesis relativamente ácido. Pues en la estructura alco 36
Alpo 30, Alpo 5 y el Alpo 11, que es la que os digo que es de interés. Si os fijáis, esta banda, aparece una nueva banda de absorción en el visible, esta es la típica, digamos, que prácticamente no aparece en las otras estructuras, y su fluorescencia, digamos, primero se dispara y es dual. Se dispara por el ambiente constreñido y estamos otra vez, digamos, bloqueando y haciendo rígida la molécula. Y aquí lo que estamos observando realmente posiblemente es la fluorescencia del monocatión directamente excitado y su estado de transferencia de carga. En este caso se puede producir, ¿vale? Esta fluorescencia hemos llegado a obtener de fluorescencias hasta del 80% y este colorante en disolución también tiene fluorescencias menores del 1%, con lo cual estamos llegando a aumentar mucho la fluorescencia por, digamos, por la rigidez, ¿no? Por el espacio tightly que le está dando el Alpo 11. Vale, se hicieron también cálculos y efectivamente se vio que en Alpo 5 y en Alpo 36 el monocatión 1, digamos, el monocatión que podríamos ver de forma estándar en disolución, es más estable, o sea, se estabiliza mejor con la matriz. Y en cambio, en el Alpo 11, es su diferencia energética, o sea, este es mucho más, digamos, estable termodinámicamente y es porque fuerza, o sea, la estructura fuerza esa geometría, porque además se está generando dentro una vez, o sea, a medida que se va formando la estructura, el colorante se va ocluyendo y creo que no le queda otra que ponerse en esa disposición y protonarse en otro sitio. ¿Vale? Estamos haciendo experimentos también de la generación de segundo armónico, también está altamente ordenado, no podría ser de otra manera. Bueno, esto es un poco las señales preliminares que hemos conseguido de la generación de oxígeno, perdón, de segundo armónico. Este es un estudio que estamos ahora trabajando. Vale, anteúltimo, ya casi no tengo mucho tiempo. Vale, en este Alpo 11 hemos mezclado de nuevo la creína y la pironina. Importante, como este es más pequeño, en equimolar, en un gel equimolar, se ocluye 50 veces más que este, con lo cual es muy importante para el FRET en acanalados, ¿vale? Tiene alto rendimiento de fluorescencia y tiempos de vida. Y sus dicroicos, bueno, este ya lo habíamos dicho que era del 40, y este, ¿por qué he puesto un quinto? Porque son inversos. ¿Por qué son inversos? Pues este colorante tiene la peculiaridad de que su momento de la transición está en el eje corto. Generalmente todos los colorantes lo tienen, la mayoría, no todos, lo tienen en el eje largo. Entonces, molecular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aunque sí que se pone, digamos, unidireccional al canal, está respondiendo de forma contraria a la luz polarizada, porque lo que realmente está absorbiendo es perpendicular. Sí que es verdad que los dicroicos, los he puesto inversos, son menores porque es más pequeñito y se puede tumbar un poquito, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? Jugar con ellos. Esto es, digamos, la mezcla del colorante, digamos, de la luz azul y la luz verde, que lo habíamos hablado antes, daría un color ciano, pero si utilizamos luz polarizada, si ponemos el polarizador el analizador, digamos, en un microscopio, justo a lo largo de esta partícula, veríamos solo la verde, y si lo ponemos perpendicular a ella, veríamos solo el color ciano típico de la acril, de esta aquí, ¿vale? Entonces os he puesto una película que lo que hemos hecho realmente es rotar el polarizador, ¿vale? Y vemos, por ejemplo, fijaros en... ¡Ay, perdón! No me ha funcionado. Aquí estamos rotando, fijaros en una, cómo va cambiando instantáneamente dependiendo de su orientación relativa al polarizador, que analizamos antes de ver en la cámara, cambiando el color, que este cambio es instantáneo, es eficiente, es reversible, porque es un cambio físico, no es, a veces se usa el cambio de color, pero por reacciones químicas es reproducible y altamente resistente a la fatiga, ¿vale? Entonces, bueno, podría poder usarse como pues, diferentes filtros ópticos mediante luz polarizada. Y ya termino, prometido. ¿Qué hicimos después? Pues al final este colorante emite en el verde, este emite en el rojo, este, si os acordáis, emitía, en el azul y este emite en el rojo. ¿Qué pasaría si los mezclamos, que son los tres en igual proporción? ¿Veis aquí? Estos son los polvos de Alpo 11 con cada uno de los colorantes. Entonces jugamos con las proporciones, jugamos bastante, y vimos que excitando en ultravioleta había parte que se emitía de la acrina, parte se transfería, lo mismo de la pironina, y al final conseguimos una luz blanca, que es aproximadamente el 20% bajo luz ultravioleta, que al final es un poco también lo que se busca hoy en día. Bueno, voy a concluir. Las conclusiones quiero decir, bueno, pues así muy simples, que pues la combinación de colorantes fluorescentes simples comerciales en aluminosilicato fosfatos unidireccionales de tamaño de poro, y este método es muy importante porque por difusión no podríamos conseguir muchos de los resultados, podemos modular la agregación.
Por un lado, podemos suprimirlas si queremos con las estructuras ALPO11 o generar agregados J que nos han venido muy bien para los sistemas antena. ¿Por qué? Porque además hemos obtenido una distribución que es estratégica, los monómeros a un lado y los agregados a otro para producir ese efecto antena. Además, hemos inducido un alineamiento preferencial de los colorantes a lo largo del poro, y esto es importante porque generan una respuesta anisotrópica, como en este caso el color switching por luz polarizada, o hemos activado propiedades de óptica no lineal, como la generación del segundo armónico. Y por último, es muy importante también que estos colorantes, que son muy flexibles, hemos restringido sus, digamos, momentos moleculares en estas matrices. Entonces, hemos aumentado enormemente su fluorescencia respecto a disolución, perdón, o hemos activado otros procesos, como por ejemplo era la fluorescencia retardada. Bueno, pues nada, agradecer un poco a los colaboradores. Es una chica que está actualmente haciendo la tesis, que ya está terminando. Otra chica que empezó con esto también haciendo la tesis, que ya es doctora. La gran ayuda del Instituto de CSIC de Petroleoquímica, Luis y Joaquín, que bueno, pues ha sido una colaboración con ellos con esto de los ALPOs. Luis ha sido el encargado de hacer los cálculos, se han hecho un cable con la síntesis de materiales. Nuestras colaboraciones que hemos tenido con la Universidad de Leuven, sobre todo en microscopía, y bueno, un poco la financiación. Este es mi grupo de investigación en Bilbao, en España, en el norte. Y nada, solo quería daros las gracias a todos por vuestra atención. Ya está. Creo que en tiempo, ¿no, Lalo? Sí, todo bien, Virgi. Muchas gracias por tu presentación, muy interesante. De hecho, los que trabajamos en este campo hemos encontrado muchos campos de aplicación para dichos materiales. Y bueno, se abre el foro para preguntas. De hecho, ya tenemos un par de preguntas de No veo el foro yo, me las vas a tener que leer porque solo veo mi Sí, no te pantalla. preocupes, Virgi. Te O hago las sea, preguntas yo. vale, si dejo de Y bueno, compartir pantalla igual sí, pero si no, no lo veo. Vale. Y si alguien quiere hacer una pregunta directamente a la doctora Virginia, pues también es posible, nada más me avisan. El colega Gabriel nos pregunta, o te pregunta, ¿cuáles son las características de los pulsos, en caso de duración y energía, utilizados para el Second Harmonic Generation? Por ejemplo, ¿hay algún umbral para observar el Second Harmonic Generation en estas matrices? Sí que lo hay. De hecho, ahora de memoria no me sé la potencia, pero como hemos vendido para que sea bueno este material, claro, lo hemos comparado con un OPO, ¿vale? Estar inorgánico, que es OPO. Y lo que sí que no podemos subir mucho la potencia porque al final terminamos blanqueando el colorante, pero lo que sí que de memoria no sé, lo tengo que mirar la publicación, a potencias bajas, cuando una vez pasas el threshold, funciona muy bien, ¿vale? O sea, es una manera de sacar, digamos, luz visible con un threshold bajo, ¿vale? No podemos subir mucho la potencia porque blanqueamos el colorante, ¿vale? Para eso ya tenemos ¿cómo se llaman? Los cristales estos que forman el OPO, que son inorgánicos, se tienen que cristalizar de una manera, eso sí que necesitan mucha más caña para poder funcionar. Entonces estos digamos que son un poco complementarios. He dejado abiertas algunas publis, podría revisarlas y deciros exactamente con qué potencial hemos excitado, ¿vale? Y pulsos generalmente centro. Ok, gracias. En este caso. Pero bueno, porque gracias. era lo que tenían, bueno, en Leuven tenían acoplados el láser centro en el NIR, digamos, para el microscopio, ¿vale? Tengo que decir que esto se ha hecho en monocristal, ¿eh? No lo hemos hecho en polvo, en bulk. Lo hemos hecho a través de microscopía. Ok, vale. Y bueno, también el colega Geminiano nos pregunta o te pregunta, ¿no? Y bueno, primero que nada te agradece por la charla, es muy interesante. Y la pregunta es, ¿pueden orientarse los cristales de la zeolita aplicando un campo externo, por ejemplo, eléctrico o magnético, y de esta forma obtener fuentes de luz polarizada dinámicos? Muy buena pregunta. Es algo que queríamos probar, pero entiendo, estas preguntas siempre vienen de los físicos, estoy convencida. Y hablamos con un físico de nuestra facultad y nos dijo que eran cristales, en este caso, demasiado, excesivamente grandes para poderlos orientar, por mucha carga de colorante tenga y al final sea, digamos, el dipolo de las moléculas, las que muevan los cristales. Nos dijo que teníamos que hacer una síntesis de cristales muchísimo más pequeños para empezar a jugar con ello y ver si un campo eléctrico podría moverlos. Por el contrario, a nosotros nos interesaban muy grandes los cristales porque queríamos ir a microscopía, porque era la mejor manera de estudiarlos. Entonces estamos un poco ahí intentando empezar con cristales que no pueden ser mapos, porque los mapos crecen muy grandes,
que crezcan muy chiquitines e intentar ver si realmente se pueden alinear. Pero empezar por esto me dijo que era muy complicado. Vale, vale. Entonces es como un compromiso, ¿no? De reducir Sí, tamaño y tener como esta intentarlo propiedades de con campos, claro, orientación. pero me dijo que si no tenían que utilizar campos eléctricos, que creía que iban a ser enormemente demasiado intensos y que no merecía la pena, digamos, ¿no? Entonces, que a ver si podíamos sintetizar un poquito cristales más pequeños. Y bueno, pues intentaremos. Vale, vale, vale. Pero, bueno, la siguiente pregunta nos la realiza Mario. Bueno, te la quiere hacer, ¿no? Dice, hola, ¿han realizado estudios de sensado en ultravioleta con estos materiales? Pensado que sensado, No sé. Ahí Mario dice, a pensado ver en la ultravioleta. respuesta, a ver la respuesta, por Hola, ejemplo, de los colorantes. Sí, Mario. hola, nomás era para saber si habían empezado a hacer cosas así como de sensores, para saber Ah, si son, sí, sensores de ultravioleta. No, no los hemos aplicado. Solo hemos estudiado, digamos, las aplicaciones, digamos, bueno, en este caso no sé si te refieres al que genera luz blanca de luz ultravioleta, pero no los hemos aplicado para cuantificar cuánta luz ultravioleta le está llegando. Eso no hemos hecho. Esa era la pregunta, es que no lo entendía muy bien. sí, más o menos. Sí. Vale. Y bueno, cuestiones de sensado para aplicar el apagamiento, por ejemplo, el shifting o quenching de tus colorantes dentro de, de las matrices. A ver, este tipo de colorantes, bueno, este tipo de sistemas, mejor dicho, me lo han preguntado muchas veces, pues porque veis que la fotofísica cambia muchísimo una vez, dependiendo de la matriz que utilices, que lo podíamos utilizar de sensores de cosas. Y claro, a mí siempre me entra la misma pregunta, porque yo siempre hablo que tengo la matriz y ahí, dentro de la matriz siempre está el template, que es una mina, y nuestro colorante. Y está súper tightly, o sea, está muy ajustado, ¿no? Vale, vale, vale. Entonces, ¿qué más puede entrar ahí? ¿Puede entrar el oxígeno? Es que tengo hasta mis dudas que difunda un oxígeno. Entonces, ¿qué puedes sensar que casi no difunde nada? Porque lo tienes, digamos, todo, no hay espacio vacío casi, ¿no? Entonces, realmente jugamos como, digamos, materiales sólidos con propiedades ópticas de interés, pero el sensing a mí me cuesta verlo, porque todo el mundo dice, sí, porque el óxido nítrico igual puede entrar, que también es muy típico, ¿no? Ahora se está buscando mucho el sensing del óxido nítrico y tal. Y digo, pues es que a mí me entran muy dudas que aquí difunda algo en grandes cantidades. No lo he probado nunca. Todo sería ponerlos en unas ampollas con una presión muy alta de un cierto gas, digamos, porque yo creo que otro tipo de cosas, o yo qué sé, vapor de agua, ¿qué pasaría? No lo sé, no lo hemos probado, Vale, vale. pero es otra opción. Perfecto. Y bueno, cuando mencionabas acerca de estos, el efecto antena que tienen, ¿no? Que tenías como el down conversion, ¿no? ¿Para qué aplicaciones, por ejemplo, se han diseñado o tienes en mente, ¿no? Estos materiales, ¿no? Pues a ver, todo esto partió de las células fotovoltaicas, que es el semiconductor que es el silicio, esto sería la idea, la aplicación ideal, ¿vale? Crecer estas needles, digamos, pegadas al semiconductor de silicio. ¿Por qué? Porque sería muy fácil, porque el silicio al final es muy bueno para las células fotovoltaicas, pero recolecta muy poca luz solar, ¿vale? Sus eficiencias por eso son, perdón, muy bajas. Entonces, si seríamos capaces de crecerlas, si os fijáis, si empiezan a crecer de aquí, aquí estaría la parte roja porque crece al principio ocurriendo mucho colorante, y arriba crecería la parte donde está el monómero. Entonces, el orden de energía sería perfecto porque tendríamos al final la luz roja o NIR, que coincidiría, haría un buen matching, digamos, con el salto electrónico del semiconductor. ¿Vale? No hemos llegado a eso, no hemos llegado a eso porque ya es bastante difícil que nos crezcan, como digo, todo lo bueno tiene parte buena, parte mala, y es muy difícil que nos crezcan fases muy puras, solo o sea, solo esa fase y ninguna otra. Y queríamos intentar meter soportes, digamos, ¿no? Para hacer de silicio. Y bueno, esto es más complicado de lo que parece, pero bueno, esa sería una posible aplicación para llevarlo. Vale, vale. Y a ese respecto también el colega Gabriel bueno, te pregunto, ¿no? ¿Qué desventaja tendrían estas matrices para hospedar estos colorantes? Digo, ya hablamos, o ya hablaste mucho de las bondades que tienen, pero ¿cuáles serían estos retos, ¿no? Estas desventajas. Desventajas, pues que desventajas. A ver, yo les veo muchas ventajas, pues porque protege el colorante de la degradación química, bueno, le protege mecánicamente, le protege de la degradación incluso ultravioleta, aguantan más. Desventajas,
porque son, al final, ¿qué digo? Un colorante a veces son muy baratos y te vale, pues yo qué sé, 1 gramo, 50 euros, no sé cuánto sería el cambio allí, en pesos. Y estos materiales ya son de investigación y entonces, dependiendo de lo que mejores, te puede salir muy caro, ¿no? Quiero decir, tienes que tener una aplicación muy clara para poder vender este tipo de materiales. Pero luego a nivel de laboratorio, digamos a nivel de exploración fundamental, tiene casi siempre buenas ventajas fotofísicas, quiero decir. Implementadas a un mercado, pues esto ya creo que un consultor es el que nos tendría que echar un cable. Vale, vale. Y bueno, también Geminiano pregunta, otra pregunta, ¿han intentado hospedar colorantes tipo azobenceno que respondan a la luz polarizada? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. No lo hemos intentado. Azobenceno lo hemos intentado en arcillas. La diferencia, yo empecé con arcillas, por eso lo de la tesis. Las arcillas son bidimensionales, ¿de acuerdo? Y el azo de benceno se hospedaba muy fácilmente en espacio ¿cómo se llama? Laminar. Y vimos que estos tienen un switching con la luz, o incluso térmicamente. Pudimos ver incluso por rayos X que esto aumenta y baja. O sea, el espacio interlaminar depende de la disposición del azocolorante ahí. Entonces, una de las opciones que se nos había ocurrido, el problema de los azobencenos es que no son fluorescentes. Y a nosotros nos interesa, o la mayoría, no presentan propiedades fluorescentes muy altas. Sí que tienen un fotocromismo en absorción, pero no en fluorescencia. Pero creo que sería súper interesante porque nos ha cambiado incluso la protonación de una mina, un azobenceno, dependiendo en qué matriz. Imagínate que no puede convertirse en cis o en su homólogo trans y tú le estás dando, digamos, el estímulo. No sé qué pasaría. Buena pregunta. Sí, sí, sería muy interesante, ¿no? Muy Yo creo que interesante. Es igual. algo que tenemos para escribir en un proyecto, ¿no? Que sería súper interesante meter este tipo de moléculas. Porque tú le estás forzando a convertirse en una conformación que no cabe. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces Perfecto. es súper interesante, sí. No sabremos Vale, qué puede vale. pasar. Esto es cuestión de también un poco de, como hacemos nosotros mucho en la universidad, sobre todo pues investigación fundamental. ¿Qué pasaría si? O incluso se nos ha ocurrido hacer, pues yo qué sé, síntesis bajo luz. ¿Qué pasaría si se incluye uno y no otro? Bueno, pues este tipo de Perfecto. Bueno, pues me parece que ya no hay más preguntas de cosas. la audiencia, del foro. Te agradecemos mucho, Virginia, por esta plática muy interesante y pues más que nada, pues suerte con los materiales y mucho éxito. Pues nada, muchas gracias a vosotros. De nuevo, gracias por vuestra invitación. Y es una pena de no poderos veros, ¿eh? Pero bueno, os prometo que si se puede, la próxima invitación voy en persona. ¿Vale? Perfecto. Vale, Venga, Virginia, me cuídate despido. Muchas mucho. gracias. Gracias, Hasta Eduardo. luego todos, buen fin de semana. Hasta luego. Agur. Chao.